Hola chicos, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Soy René Villavicencio Mesa y el día de hoy les voy a hablar acerca de lo que fue la unidad 1 de la materia de creatividad y emprendimiento. Esta unidad se conformó de 6 temas diferentes y el primer tema que vimos fue ¿qué es la creatividad? En pocas palabras, la creatividad es una habilidad que tiene el ser humano para poder crear ideas ingeniosas y novedosas, que es una mezcla entre el intelecto y la imaginación. Ok, para llevar a cabo un proceso creativo de manera adecuada se ocupan 4 elementos principales: la practicidad, la visión, la lógica y el orden. Sobre todo en este último vamos a hacer mucho énfasis para que se den cuenta que los 4 elementos son bastante importantes. El orden. Se hizo mucho la analogía durante toda la unidad de la creación del mundo en 7 días por Dios. Ok, si Dios hubiera creado primero al ser humano y después creaba el mar y la tierra, el ser humano no iba a tener donde poder habitar. Entonces, aquí nos damos cuenta que la creatividad debe ser en un orden establecido, porque no solamente podemos generar ideas de la nada. Tiene que tener un inicio, un desarrollo y una conclusión para poder llegar a resolver una problemática o el fin que se le dé a la creatividad. Otro tema que estuvimos tocando mucho durante toda la unidad es si la creatividad se hacía o se nacía con esta. Ok, según los teóricos, el 20% de la población nace con una alta creatividad, pero el 80% se hace. Entonces nos damos cuenta que directamente, como la creatividad son habilidades natas natas e innatas que se pueden desarrollar por el ser humano, pues nosotros podemos generar directamente nuestra creatividad. No nos tenemos que estancar en pensar que no lo podemos lograr, sino que también lo podemos desarrollar desde cero. Por ejemplo, una analogía que también se estuvo haciendo mucho era el ejemplo de Messi y Cristiano Ronaldo. Messi, por el lado de la creatividad innata, desde que nació supo jugar fútbol, mientras que Cristiano Ronaldo era la meritocracia y el gran esfuerzo que tuvo para poder ser uno de los mejores jugadores. Aquí nos damos cuenta que tanto la creatividad se puede nacer con esta o se puede crear de igual manera. Otra cosa bastante importante es qué no es la creatividad, que es el segundo tema que vimos. Pues, ¿qué no es la creatividad? En pocas palabras, es la mediocridad. La mediocridad es todo lo contrario a la creatividad, ya que directamente no logramos obtener un beneficio de esta y solamente nos hace que nos estanquemos. Y un ejemplo muy claro es copiar. Copiar es de las peores cosas que se pueden hacer, ya que no podemos nosotros generar nuevas ideas porque solamente estamos plagiando la de otros, donde no usamos ni nuestro intelecto ni nuestra imaginación para poder crear cosas nuevas y solamente nos estamos basando en ejemplos de alguien más. Entonces siempre hay que evitar copiar en cualquier momento y tratar de dejar de ser mediocres, porque si no, no avanzamos como personas. Barreras principales de la creatividad justamente está el autosabotaje, siempre que nosotros apoyamos a nosotros mismos y nunca interferir entre nosotros. La desmotivación, ojalá nunca les pase a ninguno, pero la desmotivación es una clave fundamental, porque si no tenemos las energías y la motivación para hacerlo, no nos generan ideas a la cabeza. También las distracciones, las personas que se distraen muy fácilmente hacen que su pensamiento se enfoque en distintas cosas, menos en una idea en concreto. Una mala gestión del tiempo, por ejemplo, si no duermes bien, si no comes bien, obviamente mal gestionarte genera que no tengas totalmente tus tiempos libres para poder tener estos espacios de creatividad. Y por último, la parte de orden físico y mental. Según estudios se ha demostrado que si usted tiene una mala higiene personal o no se cuida lo suficiente, el cuerpo y la mente no trabajan de la misma manera, por lo cual no se pueden generar ideas creativas estando en un mal estado mental o físico. Como tercer tema visto durante esta unidad fue el de la aptitud y la actitud creativa, sobre todo la diferenciación entre estas dos. La aptitud creativa son las habilidades que tenemos nosotros para poder resolver un problema. Directamente son las que podemos desarrollar, mientras que la actitud es un comportamiento que nosotros mismos tememos acerca de cómo reaccionamos a los acontecimientos que nos suceden. Un ejemplo básico, por ejemplo, si tu profesor te pide resolver un ejercicio y tú lo resuelves, esa es una aptitud creativa, porque tú directamente encontraste la solución a este mismo. Pero dependiendo cómo te tomaste cuando el profesor te habló y te pidió el ejemplo, por ejemplo, si te lo tomaste mal y dijiste, no, pues no lo quiero hacer, esa es cuestión de la aptitud creativa, cómo tú tomas las cuestiones o cómo tú absorbes los problemas que se te proponen en el día a día o lo que afrontas durante tu vida diaria.
También durante esta unidad se observó lo que es un bloqueo creativo, el cual es la barrera que se crea en nuestro cerebro que nos impide poder generar este tipo de ideas creativas, que se debe por demasiadas razones, pero ahorita nos vamos a concentrar sobre todo en 6 acciones para poder nosotros resolver estos bloqueos mentales que a veces suceden. Estas 6 técnicas es, por ejemplo, hacer brainstorming, mejor conocido como lluvia de ideas. Se ha considerado que es una de las mejores maneras para despejar la mente, dejar que fluya la creatividad y no forzarla para que ésta suceda, no obsesionarse con la perfección que podemos generar directamente por ser seres humanos y por siempre pensar en que lo perfecto es lo mejor, salir de nuestra zona de confort, que es de las principales, porque a veces estamos habituados a estar dentro de una misma zona y es mejor a veces pensar afuera de la caja. Y sobre todo identificar cuál es la causa de nuestro bloqueo mental y utilizar distintos dispersadores de ideas para poder sobrepasar este tipo de bloqueos mentales que a veces tenemos. También durante esta unidad se consideró y se vio lo que fueron las 5 aptitudes necesarias para el pensamiento creativo, en las cuales podemos encontrar lo que es la fluidez, la flexibilidad, la originalidad, la sensibilidad a los problemas y sobre todo la elaboración, que es estos 5 elementos los cuales nos permiten tener un proceso creativo y un pensamiento creativo adecuado. Porque, por ejemplo, sin una originalidad nos enfocaremos directamente a solamente resolver los problemas que ya tenemos con métodos que ya utilizamos. Por lo cual siempre tenemos que estar enfocados en cómo generar nuevas ideas y que sean originales. Y la flexibilidad, siempre hay que pensar de distintas maneras. Por ejemplo, hay que pensar afuera de la caja. Si nosotros no pensamos fuera de esta, solamente vamos a ver 2 caminos, 3 caminos, pero no vamos a ver más de esto. Mientras hay miles de posibilidades para poder resolver un problema en concreto. También durante la unidad 4, 5 y 6 estuvimos viendo bastantes temas bastante interesantes. Por ejemplo, el principal es acerca del pensamiento creativo, porque para mí el pensamiento creativo es la capacidad de poder visualizar varias situaciones y poderlas resolverlas a través de la flexibilidad, la valentía, la imaginación y la exploración, el cual hay 4 rasgos individuales asociados bastante a la creatividad que nosotros podemos observar, los cuales son los rasgos intelectuales, la cognición, la personalidad y sobre todo la motivación que nosotros mismos tengamos. De esto me gustaría hacer énfasis en la personalidad porque pueden destacarse características como el individualismo que tengamos nosotros mismos o también la originalidad o el humor que nosotros mismos tengamos, ya que la creatividad no nace de la misma manera en todas las personas. También unas claves para poder ser una persona creativa durante toda tu vida, por ejemplo, es pensar y afirmar que lo somos, porque directamente la creatividad se genera primero creyéndola a nosotros mismos, conocer e implementar técnicas diferentes para la generación de ideas, como también enfocar nuestra atención hacia diversos problemas de nuestra vida cotidiana. También escribir nuestras ideas o nuestros pensamientos nos ayudan bastante a poder fortalecer nuestra creatividad, como también crear y perfeccionar nuestra fluidez mental para que nosotros podamos fluir de una mejor manera. Y sobre todo pensar flexible ante cualquier situación. La flexibilidad es algo primordial y esencial para cualquier creatividad que nosotros queramos desarrollar. También, por ejemplo, está el método de preguntas de diagnóstico para identificar cuál problema, o sea, en cada problema, cómo podemos abarcar la situación y cómo lo podemos resolver. Donde se plantean preguntas como el qué, por qué, cuándo, cómo y dónde. En donde, por ejemplo, primero en el que la problemática se tiene que identificar y las consecuencias que este puede generar. En el por qué es el motivo por el cual está sucediendo este problema. El cuándo, el tiempo en el que se desarrolló. El cómo, la manera en que afecta el problema a la demás población o a lo que está afectando. Y el dónde es en la zona donde repercute el problema y en donde puede haber tanto la causa como la consecuencia. Esto y otros temas bastante interesantes fue todo lo que vimos en la unidad 1. Muchísimas gracias por su atención y aquí estamos para lo que se ocupe. Soy Ronald Villavicencio Mesa, que tengan un excelente día, tarde o noche o en cualquier momento que estén viendo.